1:34, amigos, gracias por continuar con nosotros. Y bien, la seguridad jurídica sobre las tierras sigue siendo un problema y una preocupación para miles de panameños. Hoy ponemos en perspectiva, de la mano de la licenciada Gabriela Ruiz, directora de titulación y regulación de la ANATI, justamente este tema. Le damos la cordial bienvenida a Hispania Informa. Qué bueno estar aquí con usted para hablar de un tema tan interesante como este, del cual muchas personas de seguro van a estar atentas a esta entrevista. Y quiero empezar con la pregunta más básica, y es precisamente ¿por qué es tan importante que una familia tenga su tierra titulada y regularizada? Bueno, realmente muchas gracias por la oportunidad de estar acá, atendiendo la invitación de ustedes para abordar este tema tan importante que nos apasiona. ANATI es una institución nueva bastante dentro de todo, pero que estamos bajo la administración del licenciado Andrés Pajés, consolidándonos como una institución confiable, que se basa en criterios técnicos para aportar la certeza de la tenencia de la tierra. Tener un título de propiedad, como hemos dicho anteriormente, cambia vidas, aporta seguridad jurídica, permite el acceso a la bancarización y realmente un derecho que le aporta al ciudadano pues la estabilidad que requiere para poder sentirse próspero, Sí. tiene esa... Sí, tener esa seguridad sin duda alguna, porque me pregunto yo, licenciada Gabriela, los riesgos potenciales que tiene una persona al estar viviendo en un terreno, una propiedad que no está regularizada, por ejemplo. Sí, no está regularizado, realmente es la base de todos los problemas, Sí. y es lo que nosotros hemos visto acá en ANATI, desde que estamos acá fungiendo como directora de titulación. Y por eso tenemos muchas solicitudes de muchas personas que realmente están interesados pues, en titular. Es un proceso que toma su tiempo, sabemos que puede ser tedioso en algún momento, pero nada que valga la pena. Exacto. Es rápido. Así es. Y realmente nosotros llevamos adelante dentro de mi dirección de titulación 4 trámites principalmente, que son los trámites de la Ley 37, que es para aquellos predios que se encuentran ubicados en áreas rurales y que se dedican a actividades agropecuarias. Claro. Adicional, también tenemos las titulaciones en Ley 80, que son para predios que se encuentran localizados en islas, costas y áreas urbanas. Adicional, llevamos adelante los trámites de verificación de medidas de linderos, que ya son para fincas privadas, porque hay que tener claro que lo que son la Ley 37 y Ley 80 son derechos posesorios. Así es. Y eso quería llegar allí, a que nos haga la diferencia, licenciada, entre derechos posesorios y una titulación de propiedad. Muchas personas desconocen la diferencia que hay de uno y otro, ¿no? Bueno, realmente un derecho posesorio es una expectativa de tener un derecho. Y en Panamá las leyes son bondadosas porque permiten que un ciudadano que está trabajando su tierra, que habita la tierra, pueda acceder a ella. Entonces, realmente muchas veces existe algún tema con los valores que se asignan, pero realmente son valores que son solidarios con estas personas que están dándole uso a la tierra, porque tenemos que tener muy presente que la tierra tiene que tener una función social. Y nosotros, la ANATI, es una entidad que trata de darle a cada persona pues, que está trabajando su tierra ese título de propiedad. Es muy importante que los peticionarios tengan esto claro, porque nosotros le vamos a titular, pero siempre y cuando se encuentren... Dentro de los límites legales. Se encuentren dándole uso a la tierra. Claro. Eso es lo principal. Ya cuando... Eso es básicamente lo que es un derecho posesorio, donde uno tiene la expectativa de tener un derecho. Claro. Pero ya cuando ya es una propiedad privada, es porque ya se ha titulado y ya está en el registro público.
Entonces, nosotros para fincas privadas, nosotros tenemos dentro de la dirección el trámite de verificación de medidas y linderos, porque como todo, los implementos técnicos que se utilizaban para medir los predios en el pasado, pues no tienen la calidad que tienen hoy en día. Entonces, sí hay que estar claros de que la superficie es la que se dice que existe. Entonces, para esas personas que ya tienen una finca privada, tienen su título, entonces existe este trámite que les permite pues que la superficie se acerque a la realidad física. Es que se lo pregunto porque escucho a muchas personas decir, yo tengo mis derechos posesorios sobre este bien, sobre esta propiedad, sobre esta finca, etcétera. Pero una cosa son los derechos posesorios y otro la titulación de la propiedad. Dos cosas totalmente distintas. Y ahí vamos a la siguiente pregunta. Lo que requiere una persona precisamente, el paso 1, 2, 3, para hacer ese trámite de la titulación de la propiedad. Claro. Para las personas que tienen un derecho posesorio, que realmente están ahí, pero no tienen el título de propiedad, pues ellos lo que aspiran y lo que deben aspirar es acercarse a NATI para lograr su titulación. Eso es lo que nosotros los orientamos a que de verdad vengan acá para que se regularicen, porque es el único modo de tener una seguridad jurídica. Uno puede pensar que tiene una titularidad, pero si no la tienes inscrita en el registro público... Muchas personas, licenciada, muchísimas, que simplemente con decir, yo tengo mis derechos posesorios y ya se quedan con eso por años, secula seculorum. Claro, claro. Ellos se sienten tranquilos porque realmente nadie está sacándolos de allí y ellos están dándole de todos modos su función social. Claro. Pero nosotros siempre les decimos que en realidad, pues para sus hijos es importante que titulen, porque si no, realmente después tienen toda esa incertidumbre que no, el único modo de poderlo pues subsanar es teniendo su título. Y eso es importante también, aprovechando el espacio, licenciada, hablar de esos beneficios de titulación de una propiedad, porque probablemente la persona creerá que es suficiente tener los derechos posesorios, lo cual no es cierto. Entonces vamos a explicarle a las personas sobre los beneficios, pero también los riesgos de quedarse simplemente con el estatus de derechos posesorios. Sí, de hecho, tocando un poquito el tema de este tema de los derechos posesorios, hemos visto que muchas personas inclusive intentan vender los derechos posesorios. Exacto. Entonces, sí tienen que estar muy cuidadosos con eso. No se puede y no se debe. No se debe hacer porque realmente no es un título. Exacto. Entonces, y nosotros, eso no es lo que va a hacer que nosotros le podemos dar el título, porque esa persona cayó creyendo que era un derecho. Que puede ser una estafa, un fraude. Te vendo esta propiedad porque yo soy realmente la persona que tiene los derechos posesorios. Y ha pasado, licenciada, ¿verdad? No, totalmente, totalmente. Y nosotros, lo primero es, haciendo un poquito, contestándote de tu pregunta de, cuando las personas vienen a NATI, existen los requisitos que se requieren para poder solicitar todos los títulos. Entonces tienen que llenar el formulario, traer su plano, que debe estar levantado por el topógrafo, que es la persona que le va a dar ese tecnicismo que realmente se requiere para poder acceder al título de propiedad. Porque si uno ni siquiera tiene demarcado pues en un plano lo que uno requiere, o sea, no podemos estar ni siquiera aspirando a tener algo. Así que se requiere tener el plano, se requieren también traer las pruebas de la posesión. ¿Qué tipo de pruebas se requieren y sobre todo el tiempo? Porque usted dijo algo bien importante y es que lo que realmente al final te conviene y es bueno y es legal, no es rápido. Así es. Depende de qué clase de predio estamos hablando. Sí. Si es un predio rural, realmente no existe un término, sino que simple y sencillamente tengas las pruebas de que tú estás dándole uso a la tierra, a la superficie. ¿Testigos, por ejemplo? Claro, pero entre las pruebas que tú debes de aportarnos para tener el expediente sólido es que tú estás trabajando la tierra. Tú tienes que tener tu ganado, tus plantones, o sea, tener
todo eso para entonces nosotros poder ver dentro del expediente con las fotografías que se adjuntan y después con las inspecciones que se van a realizar, de que tú en efecto estás dándole el uso social a la tierra, porque si no, no es un derecho posesorio como tal. Y sí hemos visto que muchas personas de repente hacen una solicitud, pero la solicitud no está sólida. Claro. Entonces, realmente vemos un terreno vacío y si nosotros vemos eso, que hay un terreno vacío, no podemos titularles. Así es. Entonces, porque la ley lo que protege es a la persona que realmente está dándole uso a la tierra. Así es. Pero esos son para los predios rurales y predios forestales, o sea, predios agrícolas, personas que se dedican a la agricultura y a la ganadería. Los predios que se encuentran en costas, islas y áreas urbanas, esos son predios que se titulan en base a la ley 80. Entonces, en base a la ley 80, sí son 5 años mínimo que exige la ley donde la persona demuestre el ánimo de dueño. ¿Cómo no? La tenencia con el ánimo de dueño. Si esos dos elementos no se dan y no nos los logran demostrar en el expediente, nosotros no podemos titularles. Entonces, eso es un factor muy importante a la hora de presentar una solicitud en ANATI. Importante ahora con el reciente anuncio que hubo del cierre del banco hipotecario. Entiendo que la entidad manejaba ciertos casos o ciertos terrenos para titularlos. ¿Cómo quedarían estos procesos, licenciada? Bueno, realmente nosotros tenemos muchísimos expedientes que datan de mucho tiempo atrás y nosotros le estamos dando continuidad a todos esos expedientes, pero es muy importante que nosotros podamos verificar la tenencia de la tierra. Y el único modo de poderlo verificar es realizando las inspecciones, las fotografías y que ellos nos aportan y también nuestros inspectores que van allá a realizar las inspecciones para constatar de lo que dice el peticionario que dice tener, pues en efecto es así. Ahora, hay muchas quejas de una mora que viene de arrastre. Sería interesante conocer qué está haciendo el ANATI precisamente para avanzar, para reducir esos procesos que se tienen en cuanto a titulación de propiedades que tienen añales en espera. Sí, cómo no. Eso es un reto con el cual nosotros nos enfrentamos día a día, pero nosotros estamos enfrentándolo muy diligentemente y con la mejor manera para lograrlo y poderles titular y podernos poner al día. O sea, realmente también depende mucho del peticionario y el seguimiento que él le da a su expediente. Que esto, me pregunto yo, se requiere sin duda alguna que sea un abogado que conozca de la materia o no necesariamente, eso es importante decirlo, licenciada, porque hay muchas personas humildes que tienen sus terrenos solo con derechos posesorios y han pasado años y no lo titulan porque piensan que esto es muy costoso o que requieren de un abogado para que se lo gestione. Vamos a desmitificar. Si esto es un mito, pues aclararle a la gente que no es así. Sí, cómo no. Realmente no se necesita un abogado para presentar la solicitud de titulación en la ANATI. Cada persona natural, puede presentarlo y acercándose a ANATI, pero lo único que sí va a requerir es del topógrafo para el plano. O sea, necesita el contratar a un topógrafo para poder levantar su plano. Eso realmente no se... Eso sí corre por cuenta de la propia persona. Totalmente. O sea, por lo menos en la dirección de titulación que yo lidero, es así. Claro. Existe otras direcciones dentro de ANATI donde se hacen otras adjudicaciones que son distintas, que es la dirección masiva, pero ya ahí conlleva otro trámite, pues. Ya hay otros elementos a considerar para decretar un área de titulación masiva y no es lo que yo adelanto en mi dirección. En mi dirección, yo los felicito a todos los peticionarios porque ellos han decidido venir, acercarse y llevar adelante sus trámites. Claro. Y sabemos que ellos saben que va a tomar tiempo, pero es un tema de paciencia, ¿no? Para que al final del camino, pues... Es que realmente, aparte de paciencia, es un trámite que requiere que el peticionario sepa que hay que brindarle la oportunidad
también a los colindantes que sepan que ese trámite se está haciendo. Es Claro. un trámite muy serio, porque realmente Pero tiene algo de burocracia. es, si vamos a hablar de que pueda haber esa percepción, o sea, realmente es porque o sea, hay trámites que hay que cumplir. Entonces, y no es fácil, porque hay que revisar los planos no siempre vienen de la mejor manera, entonces los planos hay que echarlos para atrás, Mandarlos a porque no corregir. cumplen, no Claro. cumplen. Es impresionante la cantidad de planos, Que vienen defectuosos. todos, es muchísimo, pero la dirección de mensura, que es nuestra aliada en la dirección de titulación, porque ellos son los técnicos, ellos son los llamados a verificar ese tema. Entonces, ellos son quienes revisan los planos, realizan las inspecciones, toman las fotografías, levantan el informe de inspección y de viabilidad técnica, porque si uno no tiene la viabilidad, uno no puede adjudicar. Claro, no procede. No procede. Ahora, licenciada, ya para ir concluyendo, ¿qué pasa, por ejemplo, si dos personas reclaman un mismo terreno? Me imagino que ha pasado escenarios como eso y sobre todo las zonas del país que tienen actualmente mayor necesidad de regularización. Bueno, en los casos en donde se ha presentado, es muy común, de hecho, la mayoría de los trámites que se demoran muchísimo es por ello, porque se presentan oposiciones y al trámite de titulación del vecino, entonces al haber esos conflictos, Hay que dilucidarlo. hay que dilucidarlos y se dilucidan en el juzgado agrario. Claro. Entonces se va al juzgado agrario y de ahí regresa nuevamente a NATI. O sea, entonces esos trámites por eso son los complicados, porque realmente el trámite de titulación no debería tardar tanto. Pero como le decía, es muy importante que se entienda que el trámite lo que busca es darle seguridad, tanto al peticionario como a los alrededores, a los colindantes. Eso es importantísimo. Entonces hay que cumplir con los edictos, con toda esa importante esa publicidad para evitar que se hagan titulaciones a espaldas de las personas interesadas o que deben saber. Entonces, esa seguridad jurídica hay que cumplirse dentro del expediente. Así es. Entonces, es por ello que tenemos que tener claros de que aquí estamos hablando de tierra, que existe ese arraigo, que es algo importantísimo. Para toda persona. Sí, rapidito, licenciada, porque el tiempo nos alcanzó. Y ya para concluir, reiterarle a las personas el 1, 2, 3 para, si tienen el interés de hacer su titulación de la propiedad o de tierra, saber lo que tienen que hacer, dónde ir, a dónde llamar. Pero además también, licenciada, importante hablar de ese reto que tiene la ANATI hoy día para cambiar esa percepción que siempre se ha tenido en contra de la ANATI de la burocracia y lo difícil que es toda la tramitología. Y con eso terminamos. No, realmente yo comprendo esas quejas que han existido, porque es como una mochilita que llevamos aquí, pero yo tengo que decirles que yo me siento sumamente orgullosa del liderazgo que se está llevando en la ANATI. Desde las atenciones diarias que estamos llevando adelante, se les da un servicio de primera, como nos merecemos todos los ciudadanos. Claro. Y creo que si hoy hacemos una encuesta, yo estoy segurísima que vamos a salir muy bien, porque sí se nota un cambio. Claro. Y se nota, tenemos personal capacitado, personal que está tomando su trabajo muy en serio, y nosotros, me llena mucho orgullo poderlo decir, realmente de que estamos trabajando con responsabilidad y con mucha confianza también de los peticionarios. Ellos me lo dicen, me lo dejan saber, de que ellos se sienten escuchados, se sienten atendidos y han visto las implementaciones. La y la transformación. La implementación de lo que estamos haciendo. Okay. Estamos caminando hacia la digitalización, se nota, tenemos en nuestra página web, tienen acceso para ver... Nos las comparte rapidito para que las audiencias sepa precisamente dónde buscar mayor información. Sí, en la página de ANATI,
www.anati.gov.pa. Ahí pueden encontrar todo lo que tiene que ver con los requisitos. Pueden además ver la hoja de control de servicios, la ingresan en la página y pueden ver cómo va su trámite. Ahí le dan seguimiento, maravilloso. Ahí le pueden dar seguimiento. Pueden también establecer citas con los coordinadores cuando necesitan hablar un tema muy puntual. Muy bien. También lo pueden ver allí. Y adicional, estamos llevando un control de las atenciones que estamos dando. Eso, sin duda, es transparencia. Y el peticionario que viene a nuestra entidad se lleva su hoja firmada debidamente por él, donde se le da seguimiento y sabe qué es lo que debe aportar para que su expediente siga caminando. Enhorabuena. Quiero agradecerle a la licenciada Gabriela Ruiz, directora de Titulación y Regulación de la ANATI, por acompañarnos en la tarde de hoy y poner en perspectiva un tema importantísimo para muchas personas que, como bien lo dijimos hace un momento, lo importante es la seguridad jurídica y contar con la titulación de su propiedad. Vamos a una breve pausa, ya volvemos con más. No le cambie. Muchísimas gracias.